que el átomo es la unidad de partículas más pequeña que existe. Por lo tanto, está compuesta por partículas subatómicas. Dos de ellas se encuentran en el núcleo. La primera es el protón y posee una carga positiva. La siguiente es el neutrón y no posee carga, por lo tanto es neutro. En la periferia del átomo, o sea, por fuera, encontramos al electrón, quien gira en torno al núcleo y posee carga negativa. En esta oportunidad hemos visto el átomo en su forma básica. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. ¿Qué es la radiación? El núcleo de los átomos está compuesto de protones y neutrones, y luego están los electrones que orbitan a su alrededor. El número de protones caracteriza los elementos. Pero si con el mismo número de protones variamos los neutrones, tenemos isótopos diferentes. La relación numérica de protones y neutrones hace que los núcleos sean estables o inestables. Los inestables se transformarán emitiendo radiación. Hay tres tipos de radiación. En la llamada alfa, se emiten 2 neutrones y 2 protones. Es una radioactividad muy energética, pero con poca penetración. La radiación beta se da cuando se emiten electrones. Es menos energética, pero puede traspasar mayores espesores. Y la radiación gamma está hecha de ondas electromagnéticas y es la más penetrante de las tres. La gran mayoría de la radiación que recibimos se produce de forma natural, pero los seres humanos hemos aprendido a producirla para poder utilizarla. La teoría cuántica describe el comportamiento de la luz y la materia a escala atómica. Generalmente consideramos la luz como una onda y los electrones como partículas. Imaginemos que hacemos un experimento con canicas que representan partículas. Ruedan por la puerta abierta A y después las contamos. La gráfica muestra una mayor concentración de canicas cerca de la puerta A. Cuando las canicas ruedan por la puerta B, la gráfica producida es similar. Si se abren ambas puertas, es de prever que la gráfica será parecida a la suma de las dos gráficas anteriores. Los resultados coinciden con nuestra predicción. Para comparar el comportamiento de las partículas con el de las ondas, sustituimos las canicas por agua y los contadores por detectores de la intensidad de las ondas. Con una sola puerta abierta, los resultados son similares para partículas y para ondas. ¿Qué ocurre cuando las dos puertas están abiertas?
obtenemos una gráfica totalmente distinta. Las ondas que pasan por ambas puertas interfieren entre sí, reforzando la onda en algunas zonas y anulándola en otras. En la línea media entre ambas puertas se produce un máximo de intensidad. Supongamos que realizamos el experimento con electrones. Un alambre caldeado emite electrones y unos detectores situados en el extremo alejado los cuentan. Ajustamos la fuente de electrones de forma que, en promedio, solo haya un electrón en el aparato en cada momento. Cuando solo hay una puerta abierta, los resultados son similares a los obtenidos con partículas y con ondas. ¿Qué gráfica obtendremos con ambas puertas abiertas? Hay que recordar que en cada momento solo hay un electrón desplazándose desde la fuente hasta el detector. Todo hace pensar que la gráfica será similar a la obtenida con partículas. En realidad, los electrones sí interfieren unos con otros y se comportan como ondas. Pero, ¿cómo pueden interferir los electrones si pasan por el aparato de uno en uno? El principio de Huygens. Huygens explicó perfectamente las propiedades de las ondas. Hacia finales del siglo XIX se intentó determinar una ley que describiera mejor el espectro para cualquier temperatura dada. Para ello se buscó un modelo de un cuerpo que fuese capaz de absorber toda la radiación que le llegara y la volviera a emitir. Este modelo es el cuerpo negro. El cuerpo negro es un objeto teórico ideal, que es capaz de absorber toda la luz que incide sobre él y no refleja nada de luz. En cambio, es capaz de emitirla. A este fenómeno se le llamó radiación del cuerpo negro. Sin embargo, un cuerpo negro se puede sustituir por una cavidad con una pequeña abertura. La energía radiante incidente a través de la abertura es absorbida por las paredes en múltiples reflexiones y solamente una mínima proporción escapa o se refleja a través de la abertura. Podemos por tanto decir que toda la energía incidente es absorbida. En 1901, Max Planck desarrolló una fórmula de radiación que describía el espectro para cualquier frecuencia. Al deducir esta ley se vio forzado a utilizar una hipótesis imposible de justificar con la física clásica, que lo llevó posteriormente a desarrollar la teoría cuántica y que ayudó a que años más tarde naciera la física moderna. El efecto fotoeléctrico fue un gran problema a principios del siglo XX. La teoría clásica predecía que cuanto mayor era la intensidad de la luz que emitíamos, mayor debía ser la corriente producida. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Al aumentar la intensidad de la luz, vemos cómo aumenta la intensidad de la corriente, pero solo para algunos colores de la luz, por encima de una frecuencia. Es más, al cambiar el color, la intensidad eléctrica también varía radicalmente. Está claro, el aumento de la frecuencia de la luz incrementa la intensidad eléctrica. Para poder entender este fenómeno se necesitaba aceptar un hecho. La luz no era una entidad continua, sino que estaba constituida por partículas discretas llamadas fotones. La energía de cada fotón dependía solamente de la frecuencia de la luz que caracterizaba. Esta es una idea intuitiva de lo que ocurre. Si a una placa la empezamos a bombardear con estos paquetes de energía, muchos de los electrones que la conforman se verán excitados, llegado al punto que algunos se desprenderán del material.
Lo que podemos medir es que solo alcanzada una determinada energía podemos ver que se produce corriente. Es decir, solo si emitimos luz por encima de una determinada frecuencia podremos conseguir arrancar electrones del material. A esta frecuencia límite se le llama frecuencia umbral. Podemos aumentar la frecuencia umbral añadiendo un potencial en una placa. Con esto necesitaremos una frecuencia más elevada para que los electrones puedan superar esta barrera.